Brevemente el ingeniero Francisco Diego. Francisco es ingeniero civil por parte de la Universidad de las Américas en México, posee un posgrado en Ingeniería Estructural por la Universidad de California de San Diego. Es un ingeniero profesional registrado en el estado de California, miembro de la Sociedad Americana de Construcción en Acero y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Es director de gerencia del productor Bentley System, más de 20 años de experiencia en desarrollos de administración, soporte y ventas de software en ingeniería. Él comenzó su carrera como ingeniero de diseño para estructuras metálicas. En 1999, Francisco se unió a RAM como ingeniero regional para América Latina, encargados de ventas y soporte técnico. En el 2003 fue nombrado gerente de producto y en el 2013 gerente senior de producto administrando productos de las marcas RAM, STAD y LIP. Posteriormente, en el 2017, fue nombrado gerente técnico senior de canales a cargo de permitir implementaciones de mejores prácticas de productos y soluciones de Bentley con los revendedores de la compañía en todo el mundo. Desde el 2020, Francisco es parte del equipo de análisis geotécnico de Bentley como director del equipo. Y el segundo disertante, que va a hablar de la parte más técnica de la conferencia, es el ingeniero, acá hay un error, es Miquel Laos, es responsable de productos de análisis geotécnicos en Bentley System, cuenta con experiencia en el diseño, construcción y gestión del ciclo de vida de estructuras fijas, móviles y flotantes en diversos sectores, incluyendo la generación eólica offshore, puertos, infraestructura civil, terminales de pasajeros y plantas de procesamiento químico. Miquel posee una maestría en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y un grado en Economía Management por la Universidad de Londres o University of London. Como siempre, les cuento la dinámica, estos primeros minutitos de presentación, después en la presentación de los disertantes de 40 a 45 minutos, y ustedes pueden hacer las preguntas por el chat y las leemos al final durante 15 a 20 minutitos. Bueno, les agradezco a todos la presencia, les agradezco a Miquel y a Francisco por la posibilidad de presentar en este ciclo de conferencias y los invito a compartir su pantalla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Ya ven la pantalla? Supongo que ya. Sí, se ve bien y se escucha bien, Francisco. Okay, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos de haber sido invitados a participar con ustedes el día de hoy. Realmente yo diría que es un disertante y ese disertante es Miquel. Yo voy a hablar un poquito al principio únicamente de manera muy general de más o menos lo que es Bentley y nuestras soluciones de ingeniería geotécnica y después Miquel continuará con el tema del día de hoy. No sé si quieres avanzar la diapositiva, Miquel. No sé qué tan familiarizados estén con las soluciones de software para geotecnia que tenemos aquí en Bentley, pero contamos con software para gestión de información geotécnica y también para análisis. Y como nuestro vicepresidente dijo no hace mucho tiempo, nos enfocamos en desarrollar las soluciones de análisis geotécnico más precisas y accesibles del mundo, respaldadas por experiencia geotécnica de clase mundial, para producir estructuras y entornos más seguros para todos. La siguiente diapositiva, Miquel, por favor. Okay. Esta es una ciudad típica en cualquier parte del mundo, como podría ser en Argentina, Córdoba, Buenos Aires, cualquiera, en la que tenemos casas, edificios, escuelas, estadios, puertos, fábricas, carreteras, etc. Y aquí pueden ver lo que nosotros llamamos nuestros playlists. Entonces pueden ver cómo Bentley cuenta con soluciones de software para cualquier tipo de infraestructura y no solo eso, sino que el software de análisis geotécnico, si le das un clic más, Miquel, ahí pueden verlo, el software de análisis geotécnico juega un rol importante en todos estos tipos de infraestructura. Por ello, podemos afirmar que contamos con herramientas para ustedes
para aplicación en cualquiera de estas áreas, como lo son transportación, fundaciones, extracción marítima de gas y petróleo, minas, análisis de riesgo, muros de contención, túneles y también ingeniería ambiental. La que sigue. Muchos siguen hablando de BIM, estoy seguro que ustedes escuchan eso mucho, y aunque nosotros tenemos esa metodología de trabajo colaborativa como parte de nuestro ADN, ya tenemos la mira puesta en gemelos digitales y específicamente en gemelos digitales que incluyen el subsuelo. La vinculación de los mundos físico y virtual mediante un gemelo digital posibilita un análisis exhaustivo de la información, llevar a un riguroso control de los sistemas para evitar problemas y probar nuevas alternativas, planificar escenarios futuros mediante diferentes simulaciones o implementar cambios antes de que los desastres ocurran. Los invito a acercarse a nosotros si quieren más información al respecto y pues sin más demora los dejo con Miquel para hablar de la generación de energía. Miquel. Gracias, Francisco. Pues entrando ya a hablar de monopilotes, creo que no exagero si digo que es la pieza que realmente ha contribuido más al desarrollo de la eólica offshore. Y como muestra, más del 80% de las turbinas hoy en funcionamiento y más del 70% de las que se instalaron en el último año estaban cimentadas en monopilotes. Así que para definirlo rápido, diremos que es una cimentación profunda y ven que hay un asterisco ahí, volveremos a ello más tarde, en sección cilíndrica hueca de acero, que normalmente hincamos o por impacto o por vibración y que resiste predominantemente cargas laterales. Sí que hay unas pequeñas cargas permanentes, pero lo principal son acciones laterales, como son el viento, tanto sobre el rotor como sobre la estructura, el oleaje y las corrientes. Y estas cargas son resistidas por el empotramiento de la propia estructura dentro del suelo marino. Entonces, para ubicarnos un poquito en el contexto que estamos viviendo ahora mismo en el sector, tenemos aquí unos datos de 2019 publicados por WinEurope, que nos dice que la mayor turbina que se conectó en toda Europa a la red tenía una capacidad de 8,4 megavatios, pero es que la capacidad media por turbina era de casi lo mismo. Con lo cual ya tenemos una idea de cómo esta industria típicamente construye muy cerca de la frontera de posibilidades. Pero es que el propio 2019 vimos instalar en el puerto de Rotterdam el prototipo de la Haliade X de General Electric con una capacidad de 12 megavatios, es decir, casi un 50% mayor que la mayor instalación comercial que habíamos hecho en ese mismo año. Con esto tuvimos que actualizarnos, publicar una nueva turbina de referencia, ya que la anterior se nos había quedado pequeña. Estas turbinas de referencia son unas turbinas genéricas que no se corresponden con ninguna real en el mercado, pero que utilizamos en el sector como una herramienta para ponernos de acuerdo y estandarizar procesos. Esta turbina de referencia con una capacidad nominal de 15 megavatios es una estructura que realmente desde el fondo marino a la punta de la pala mide unos 300 metros, que es más o menos lo mismo que el edificio Chrysler en Nueva York y un poquito menos que el de Sharp en Londres. Pero es que solo 3 meses después de esta publicación vino Siemens Gamesa y anunció una turbina con una capacidad de 14 megavatios, con lo que la nueva turbina de referencia de 15 ya amenaza con quedársenos pequeña en muy poco tiempo. Y estas son las estructuras para las que estamos diseñando ahora en el sector, estructuras que son casi el doble de grandes que las que conseguimos instalar en este mismo momento. Y esta dinámica no parece que vaya a cambiar porque realmente las economías de escala de ir a turbinas cada vez más grandes son muy importantes en nuestros proyectos. Con lo cual, el desafío para ingenieros, tanto estructurales como geotécnicos, es enorme. Y así como muestra, o sea, la publicación de esta turbina de 15 megavatios nos dio la oportunidad de comparar con la turbina de referencia anterior, que era de 10 megavatios y se publicó en 2013 por la Universidad Técnica de Dinamarca.
vemos que aumentando un 50% la capacidad de la turbina, más o menos podemos esperar que las principales dimensiones aumenten en proporción también, más o menos un 50% adicional. Y eso es lo que nos vamos encontrando hasta que llegamos a la estructura de soporte. Ahí la relación se rompe absolutamente y encontramos un aumento mucho menor de las dimensiones. Pero lo que ya es testigo del desarrollo espectacular que estamos vertiendo en el sector es cuando miramos las masas. O sea, no solo estamos sosteniendo estructuras un 50% mayores, que deben sostener también un 50% más de peso, sino que lo estamos haciendo con una reducción en la masa de nuestras estructuras. Y una reducción, para este caso genérico, de 700 toneladas de acero por el monopilote. 700 toneladas de acero, si las queremos poner en contexto, para un parque offshore de tamaño medio, vamos a decir 100 turbinas, suman 70.000 toneladas, lo cual es lo suficiente como para construir la Torre Eiffel 7 veces. O suponiendo que no estemos interesados en montarnos nuestro pequeño bosquecillo de Torres Eiffel, lo suficiente como para ahorrarnos unos 140 millones de dólares solo en la estructura de acero y un 50% adicional en efectos de segundo orden. Pensemos que cada kilo de acero que estamos ahorrando es un kilo de acero que no tenemos que cargar en un barco, transportar 30, 40 kilómetros mar adentro e hincar en el fondo del mar. Con lo cual, construyendo pilotes más ligeros, no solo estamos ahorrando en materiales, sino también grúas, barcos, tiempo de instalación, tiempo offshore y mucha gente trabajando ahí en condiciones más bien duras. Con lo cual, echamos una ojeada a las herramientas que nos permiten llegar aquí. Hay básicamente dos grandes grupos, que hasta hace poco eran simplemente dos métodos, bien la simulación tridimensional en elementos finitos, o bien simplificaciones unidimensionales que toman la forma de viga resorte, típicamente también basadas en elementos finitos. Aquí no es una sorpresa, nosotros nos dedicamos al software de elementos finitos, es lo que más nos gusta, pero es lo que más nos gusta porque también es lo que nos ofrece una representación más detallada del problema. Ahí modelamos el suelo con elementos de volumen y la estructura como láminas cilíndricas, con unos elementos de interfaz que se encargan de permitir la interacción entre el suelo y estructura. Y esto es tanto la apertura, cierre de espacios entre la estructura y el suelo, como el deslizamiento relativo de esta estructura con respecto al suelo. La otra ventaja de los elementos finitos en 3D es que continuamente estamos desarrollando modelos constitutivos nuevos que nos permiten reproducir casi cualquier aspecto del comportamiento del suelo. Si son tan buenos, ¿por qué nos planteamos otros métodos? Pues porque son lentos. Al final estamos hablando de modelos relativamente grandes, modelos tridimensionales y modelos que fácilmente se verán sometidos a deformaciones considerables. Con lo cual, son poco adecuados si queremos considerar muchos casos de carga o queremos iterar rápidamente nuestras geometrías para encontrar un diseño óptimo. Con lo que aparece una estrategia que es iteramos rápido con modelos unidimensionales, apoyándonos en el 3D para calibrar y validar esta aproximación unidimensional que hacemos. Y ahí es el marco de los métodos unidimensionales. Los métodos unidimensionales son inicialmente semiempíricos y se basan en sustituir este elemento suelo por un conjunto de resortes no lineales que vamos a llamar curvas de reacción. La gran ventaja es que sustituimos el suelo por un conjunto de resortes. El gran inconveniente es que sustituimos el suelo por un conjunto de resortes. Con lo cual, ahí si no vamos con cuidado, es muy fácil perder la pista de nuestras hipótesis de diseño. Al final estamos comprimiendo o fundiendo todas nuestras hipótesis simplemente en una curva. Estas curvas pueden tener varios orígenes. Históricamente se han utilizado curvas regladas que venían publicadas bien en la literatura o bien en códigos.
Con el tiempo también pasamos a calibrar estas curvas a través de elementos finitos en 3D. En casos muy raros se pueden utilizar también curvas experimentales, pero no es todo el mundo quien puede permitirse testear un monopilote a escala 1-2, ni siquiera. Originariamente ni siquiera hablábamos de métodos unidimensionales, hablábamos de un método unidimensional, lo llamamos el método PY por sus siglas en inglés, y este viene heredado de los hidrocarburos. Al final es un método desarrollado inicialmente para pilotes profundos de cimentaciones de plataformas petrolíferas. Y aquí es donde vuelvo a ese asterisco del principio de cuando hablamos de una cimentación profunda, cuando hablamos de una cimentación más intermedia. Estos pilotes, lo ven aquí, tenían una relación de esbeltez, es decir, de longitud embebida respecto al diámetro, de unos 20-40. En cambio, en monopilotes estamos hablando de 10, 5 o incluso 2, que ya empieza a estar un poquito en la frontera de lo que no se puede considerar una viga. Entonces, claro, las hipótesis que tomábamos aquí muy difícilmente podrán aplicarse en monopilotes. Estábamos hablando de una viga de Euler-Bernoulli que asume esbeltez y una serie de resortes horizontales exclusivamente independientes. Todo esto venía basado en una serie de experimentos realizados en los años 70 onshore en Estados Unidos. Con lo cual, vale, tenemos un método que asume una serie de características apoyadas en una serie de experimentos y lo estamos aplicando en un espacio que no tiene nada que ver con el método para el que se derivó. Al final, pues obviamente cuando tomamos nuestras hipótesis en un espacio y las aplicamos en otro diferente, nuestras previsiones de la realidad se tienen que ver afectadas. Y bueno, vimos ahí que estábamos falseando completamente el mecanismo de fallo. Cuando tenemos un pilote esbelto, tiende a flectar contra el suelo. Cuando tenemos un pilote más bien compacto, tiende a rotar rígidamente contra este suelo. Con la cual cosa también estamos falseando cuáles son las reacciones que este suelo hace contra el monopilote. O sea, si antes solo considerábamos una reacción horizontal, ignorábamos los efectos de la rotación, los efectos del cortante, cuando tenemos una rotación rígida, estos efectos se producen a lo largo de toda la longitud del pilote, con lo cual son mucho más importantes y mucho más relevantes. Entonces, claro, había que generalizar este método PY. Aquí es donde se une el sector en un Joint Industry Project, o sea, un proyecto de investigación conjunta, para generalizar este método PY anterior. Tenemos que dejamos de asumir un pilote con un modelo de Euler-Bernoulli, sino que asumimos un modelo más general de Timoshenko. Dejamos de asumir simplemente una carga horizontal distribuida, pero además le añadimos un momento distribuido que viene a capturar los efectos del cortante y además unas fuerzas en la base. Y aparte, otra cosa que introdujo este método es que dejamos de hacerlo simplemente para una geometría, para un modelo, sino que lo parametrizamos en función de una serie de variables externas. Pues la gran ventaja que tenemos al utilizar una cimentación que al final es un cilindro, es que un cilindro es muy fácilmente definible en función de unas pocas variables. Por lo cual, podemos obtener nuestros resultados simplemente variando estos parámetros. Los parámetros tradicionalmente siempre han sido la longitud embebida, el diámetro y el grosor de las paredes. Y PISA introduce una cuarta variable que es función tanto de la geometría como del caso de carga. Esta variable no nos había preocupado hasta entonces porque veníamos, recordemos, de las cimentaciones en plataformas petrolíferas, que venían cargadas muy próximas al suelo, digamos. Pero cuando estamos hablando de pilotes, claro, nuestra carga viene aplicada muy lejos del suelo, con lo cual
el brazo de palanca de esta carga es enorme y es algo que tenemos que tener en cuenta. No solo su valor, sino también su variación. Al final tenemos una serie de conjuntos de carga, entre los cuales viento sobre las aspas, viento sobre la torre, corrientes y oleaje, y dependiendo de la combinación del caso de carga que estemos considerando, nuestra resultante va a venir más arriba o más abajo. En casos extremos, si solo estamos considerando viento sobre el rotor, nuestra excentricidad va a ser total, va a ser la altura de empuje. Si solo estamos considerando cargas por oleaje y corriente, nuestra excentricidad va a corresponder aproximadamente con la profundidad. Bueno, entonces, tenemos que jugar con este cuarto parámetro que viene más o menos acotado por la geometría, pero no depende solo de la geometría, sino que también va a variar de nuestra carga. Podemos extender también esta parametrización al suelo. Lo que hace PISA, por ejemplo, es definimos cada una de nuestra familia de curvas, tanto recordemos la carga horizontal distribuida como el momento distribuido como las fuerzas en la base, de la misma manera, utilizando la misma ecuación de curva definida por 4 parámetros. Haciendo esto, podemos asumir unas funciones de variación en profundidad que nos definirán cómo cambian estos parámetros dependiendo del eje vertical. Con lo cual, tenemos una serie de curvas normalizadas que podemos muy fácilmente particularizar para diferentes profundidades y para diferentes características locales del suelo. Lo cual también nos permite jugar un poquito a variar estas capas. En la fase 2 de PISA vimos que si calibramos estas funciones de variaciones en profundidad en suelos homogéneos, también podemos utilizarlas directamente para modelar perfiles multicapa, lo cual nos permite jugar con esto. O sea, si tenemos diferentes unidades del suelo que consideramos homogéneas, podemos reconstruir cualquier perfil en el que estas unidades intervengan. Por poner un ejemplo un poco más detallado, hicimos un estudio recientemente en el que teníamos una arcilla homogénea, una arena homogénea, y las combinábamos para formar diferentes configuraciones de un perfil multicapa. Y aquí realmente podíamos tomar las funciones de variación de profundidad calibradas para los casos paramétricos en la izquierda, los casos homogéneos en la izquierda, y recombinarlas a voluntad dependiendo de la profundidad para configurar este caso estratificado en el que tenemos intercaladas arcilla y arena. También vale la pena notar que no es exactamente el mismo perfil de rigidez que tenemos para la arena en el caso del multicapa, en el caso homogéneo, porque el modelo asume realmente que la rigidez no depende directamente de la profundidad, sino del estado de las tensiones. Con lo cual, si nuestra arcilla y nuestra arena tienen pesos volumétricos diferentes, las cargas que transmitirán a capas inferiores serán diferentes, con lo cual nuestras tensiones in situ tampoco serán las mismas y el comportamiento de la arena también variará, lo cual nos permite realmente reconfigurar cualquier perfil de suelo a base de estas unidades que hemos calibrado por separado. Aquí tenemos un ejemplo en el software, tenemos una familia de curvas, en este caso de arcilla, y otra familia de curvas, en este caso de arena. Vemos aquí el perfil reconfigurado y cada profundidad está tomando la curva que le corresponde dependiendo de las variaciones de profundidad. Todo esto, recapitulando, ¿qué nos permite? Nos permite pasar de un modelo para el que necesitamos decenas de miles de elementos volumétricos y que necesitábamos horas para calcular, a un modelo con apenas unos cientos de elementos de viga que podemos correr en segundos. Y aparte, lo hacemos generalizando tanto en el espacio de geometrías como en el espacio de perfiles de suelo, como en el espacio de casos de carga. Con lo cual, es muy fácil computar solo unos poquitos casos que definan nuestro espacio de diseño y rápidamente podemos obtener cuál es la respuesta del suelo
para cualquier combinación, tanto de estratografías como de geometrías, como de casos de carga. Todo esto, obviamente, necesitaba apoyarse en una serie de validaciones y eso fue lo que hicimos. La validamos, por un lado, frente a los ensayos de campo del propio proyecto de PISA, ensayos de campo que se hicieron en una playa tanto en el Reino Unido como otra en Francia, una de arena, otra de arcilla, y medimos la capacidad de previsión de nuestro modelo contra estos ensayos. También medimos la capacidad de previsión de nuestro modelo unidimensional en comparación con el de elementos finitos en 3 dimensiones. Y esto, al final, también es un requisito habitual de agencias de verificación en proyectos, con lo cual era tan habitual esta necesidad de demostrar que tu aproximación unidimensional era compatible con el tridimensional que incluso lo automatizamos en el software. Podemos hacer todas nuestras iteraciones, construir nuestro diseño en una dimensión y solo cuando llegamos al final pulsamos un botón y generamos exactamente el mismo modelo reproducido en 3 dimensiones, lo que nos permite hacer comparaciones de curva como esta y ver cuán cerca o cuán lejos estamos del caso que queremos modelar. También nos permite correr simulaciones con el modelo anterior, el PY. Aquí tenemos el mismo monopilote, este es un caso también multicapa, y podemos ver en líneas, en guiones, el modelo 3D, a la derecha en continuo el modelo PISA con una aproximación bastante aceptable y vemos que el modelo PY no se aproxima, pero ni de cerca. La curva de formación fuerza de este suelo de este modelo es completamente distinta a lo que es. Con lo cual, las viejas reglas con las que venimos diseñando las últimas décadas se quedan muy, muy lejos de aproximar correctamente nuestro suelo. Otra cosa que podíamos mirar es cuál es la influencia de estas reacciones adicionales. O sea, al final el modelo PISA está introduciendo este momento distribuido y estas fuerzas distribuidas. Pero ¿qué pasa si simplemente calibramos nuestro esfuerzo horizontal numéricamente? Bueno, tenemos un resultado algo mejor. O sea, ya nos quedamos un poco más cerca de la curva de lo que nos quedábamos con las curvas regladas de MPY, pero seguimos teniendo una predicción de capacidad más o menos un 20 inferior que la que obtendríamos considerando todas las curvas, que aparte es la que se corresponde con el modelo 3D. PISA también publicó sus propias curvas regladas al margen de PY utilizando su propio modelo. Estas curvas son información abierta, se pueden ir a consultar y simplemente lo que publicaron fueron los diferentes coeficientes que marcan estas curvas de variación de funciones, con lo cual yo me puedo ir a este paper, a recabar estos coeficientes y directamente correr mi modelo sin necesidad de una calibración previa. Esto lo hicieron tanto para el caso del sitio de arena en Dunkerque como para el caso del sitio en arcilla en Cauden. ¿Y qué pasa si comparamos esto pues, frente a las mismas curvas, pero calibradas numéricamente? Pues nuevamente, el caso reglado se acerca, pero es incapaz de modelar el 3D a la perfección. Al final, esto es necesario, porque estamos hablando de unas curvas genéricas que intentan cubrir todos los casos, unas curvas generales. En cambio, cuando nosotros calibramos numéricamente, estamos introduciendo cada una de las características de nuestros suelos y estamos usando un modelo constitutivo adecuado, realmente tenemos una muy buena aproximación de nuestro material. No tenemos un caso genérico calibrado para todas las posibilidades. Con lo cual, la conclusión a la que llegamos con el equipo de PISA también es que estas curvas regladas publicadas pueden ser muy útiles para un diseño de concepto, un diseño preliminar
pero para realmente llegar a sacar el máximo jugo de nuestros monopilotes y llegar a reducir al máximo esta cantidad de estructura, lo que requerimos es una calibración numérica. Hay otro aspecto que es todavía más relevante. Hasta ahora hablábamos del comportamiento del monopilote frente a carga monotónica, pero claro, pensemos que esto son aerogeneradores sometidos a viento, sometidos a oleaje y que al final son maquinaria rotativa, con lo cual todas nuestras cargas son dinámicas prácticamente. El análisis dinámico es casi más importante que el análisis estático. Y de hecho, si vemos aquí nuestro espectro de frecuencias, nos pintamos el espectro de viento, el espectro de oleaje y las diferentes frecuencias que nos da el rotor, sea el paso, el giro de revoluciones por minuto, sea el paso de pala. Al final nos dejan abiertas bandas muy marcadas y relativamente estrechas en las que meter nuestra estructura. Nuestra estructura no puede acercarse a ninguno de estos picos, entonces tenemos un problema de frecuencia natural. Entonces tenemos estas tres bandas, la soft-soft, soft-stiff o stiff-stiff, en la que realmente podríamos diseñar. Y sería maravilloso poder diseñar aquí y podernos ir tan lejos como sea posible a la derecha, pero claro, entonces tenemos estructuras muy rígidas requiriendo mucha cantidad de acero, con lo cual tampoco podemos. Lo más barato sería diseñar en la banda blanda, pero claro, entonces tenemos deformaciones muy importantes, con lo cual en la absoluta mayoría de los casos estamos aquí y estamos aquí entre medias. Lo cual necesitamos estimar muy bien nuestra frecuencia natural porque tan mal vamos si sobreestimamos como si infraestimamos. Podemos ir mal hacia los dos lados. Y esta frecuencia natural viene muy determinada por la rigidez inicial de nuestra respuesta de suelo a muy pequeños desplazamientos. Otro problema que nos encontramos cuando trabajamos con curvas regladas. Bueno, pues API directamente en el código utilizado más frecuentemente para el PY metabula esta rigidez inicial. Para API, todas las arcillas del mundo tienen la misma curva de rigidez que en la edición de 2002 era tan simple como que al 50% de la carga última tengo 1/8 de la deformación. Claro, asumir que nuestro suelo se deforma linealmente hasta el 50% de la carga última realmente era una hipótesis muy fuerte e introdujeron algunos puntos más entre el 0 y el 50 para tratar de paliar el problema. Pero bueno, el fondo de la cuestión sigue siendo que no podemos creernos que estamos calculando la respuesta de nuestro pilote cuando lo que estamos haciendo es presuponerla. La estamos definiendo directamente en la normativa en tablas. Y este es un problema que también nos encontramos utilizando curvas regladas. Con lo cual, si queremos una buena estimación de la rigidez inicial de nuestro sistema, nuevamente tenemos que calibrarla. Y nuevamente la herramienta para llegar ahí es realizar unas pocas simulaciones en 3 dimensiones y con eso ya podemos calibrar nuestro modelo unidimensional basado en resultados numéricos. Y si me permitís dar una pincelada sobre las puertas que se nos abren con esto, son enormes. Pasamos a tener un modelo que en unos pocos segundos nos da los mismos resultados que nos da el modelo completo en 3D. Lo cual, para empezar, ya estamos en la misma escala de tiempo que están los ingenieros estructurales. Lo cual podemos pasar a utilizar nuestros modelos geotécnicos para todos los casos de carga que es necesario evaluar. También podemos pasar a optimizar cada una de las cimentaciones de nuestra granja en lugar de hacer aproximaciones por clústeres como a veces se hacen, con lo cual el potencial de reducción es aún mayor. Y además
una vez tenemos algo que corre en segundos, es muy barato calcular, con lo cual podemos meterlo en procesos automatizados de todo tipo. Podemos evaluar todas las alternativas que queramos porque es barato, son solo unos segundos. Podemos construir gráficos como estos, modelos de decisión, conectarlo con algoritmos de optimización que en función de una serie de restricciones iniciales busquen la mejor combinación de parámetros y, en definitiva, automatizar. Incluso nos podríamos plantear layouts inteligentes en el que conectamos nuestro modelo de cálculo con nuestro modelo de suelo y, dependiendo de una ubicación u otra, nos calcule simplemente haciendo clic cuál es la longitud de pilote necesaria para los casos de carga que estamos evaluando. Algo que también es una mejora para el futuro es introducir el factor tiempo. Si este método lo combinamos con modelos constitutivos que nos permitan modelar el cambio de características de suelo con el número de ciclos de carga, pues podemos realizar análisis complejos en el espectro cíclico, en el espectro dinámico, donde haga falta. Y aquí también entra la interoperabilidad con el software de análisis estructural. En el momento en el que necesito evaluar millones de casos de carga, como es el caso de los análisis de fatiga que se realizan en estructuras, obviamente no puedo hacerlo con un modelo tridimensional geotécnico, pero sí que puedo hacerlo con mi modelo unidimensional. Y como hemos visto que el comportamiento del pilote depende no solo de su geometría, no solo del suelo, sino también del caso de carga, de esa excentricidad de la resultante, puedo incluso querer evaluar cuál es mi respuesta para cada uno de mis casos. Con lo cual, hasta aquí llego. Voy a ceder el turno de nuevo a la organización para el turno de preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Miquel. Marcelo, quedas vos. Sí. Muchas gracias. Te damos, Miquel, excelente tu presentación, muy ilustrativa. Y si nos permites, te quisiéramos hacer algunas preguntas que están surgiendo. Por supuesto. La primera de ellas la formula Diego Manzanal, consulta respecto sobre los modelos constitutivos que has utilizado en los estudios numéricos, en una dimensión y 3 dimensiones. ¿Qué tipo de modelos has utilizado? ¿Con qué tipo de parámetros te has manejado? Entiendo yo, más relacionados a los aspectos geotécnicos de los parámetros utilizados. Para este modelo, y de hecho lo que tomamos como configuración por defecto en Plaxis, fue para arenas el modelo Hardening Soil con muy pequeñas deformaciones, y para arcillas el modelo NGI ADP. Entonces son un poquito nuestro estándar en la casa en Plaxis, para tanto para la modelización en general de arenas en tensiones efectivas, como para la modelización de arcillas en entornos completamente saturados en un entorno de tensiones totales. Te extiendo un poquito la pregunta en ese sentido. ¿Cómo correlacionan la conformación del modelo respecto de las campañas geotécnicas que hacen para caracterizar esos materiales? Bueno, no es un proceso sencillo. Al final requieres de un cierto juicio ingenieril. Lo que sí que tenemos en Plaxis es una muy buena herramienta de simulación de tests de laboratorio, por ejemplo. Con lo cual, podemos más o menos, basándonos en correlaciones en la literatura, dar los valores o un rango de valores que nosotros creemos a los diferentes parámetros y luego simular eso dentro de la herramienta y acabar de ajustar esas combinaciones de parámetros hasta que obtenemos la mejor relación entre lo que estamos estimando y
todo nuestro conjunto de experimentos, no solo uno, no solo una fórmula o una correlación. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta la formula Juan Cruz Barrías. Te pregunta si conoces cuál es la relación que existe entre la energía que se gasta en fabricar el aerogenerador, materiales, transporte, mantenimiento, y la energía que éste producirá. No te... Es una pregunta difícil de responder. No, exacto. No tengo los números y realmente me engañaría, pero a veces lo he oído como argumento como en contra de la energía eólica. Digo, sí, vamos a montar aerogeneradores en mitad del mar y para ello estaremos emitiendo CO2. El problema reside en que nuestro mix energético está muy fuertemente basado en el CO2. En el momento en el que tu mix energético está basado en energías renovables, esa cantidad de emisiones baja, con lo cual estamos hablando de un efecto acumulativo aquí, no puntual, es una inversión de cara al futuro. Seguro. No sé quién es que les... Ariel Bustamante pregunta respecto de cómo es la exploración geotécnica de estos pilotes. Casi como en relación con la pregunta que también te había formulado anteriormente. Es espectacular. O sea, normalmente se hacen dos fases, una primera exploración geofísica y una segunda exploración geotécnica. Y la geofísica típicamente son sonares para obtener la batimetría y también unos primeros cortes de inversión sísmica que luego nos van a servir para decidir dónde queremos nosotros perforar nuestros sondeos. Todo esto se hace desde barcos, o sea, tenemos perforadoras montadas en barcos, tenemos PPTs, conos de penetración montados en barcos. Realmente se invierte mucho dinero en la caracterización geotécnica de uno de estos sitios. Está claro, perfecto. Mientras llega otra de las preguntas, aprovecho y te consulto al respecto de la modelación, que está muy interesante. ¿Han podido hacer una correlación o han aplicado estos modelos a casos ya en funcionamiento, en cuanto a poder reproducir la respuesta ya en funcionamiento? Limitadamente, pero sí. O sea, tuvimos una colaboración muy buena con Siemens Gamesa, con la que también aplicaron el método a ubicaciones reales. No nos dijeron dónde, no nos dijeron cuáles, pero sabemos que eran sitios reales de proyectos pasados. Y esta colaboración dio lugar a un par de artículos científicos que de hecho se pueden descargar desde nuestra página web. Están enlazados ahí. Perfecto, muy bien. Bueno, es justamente la pregunta que acababa de hacer Ender Villarreal, así que se la vamos a asignar a él como formulador de aquella pregunta. Nuevamente Ariel Bustamante pregunta respecto de cuál sería tu opinión respecto de la universidad que lidera este tipo de investigaciones. Pues difícil hablar de una universidad que lidera. O sea, al final hay muchas universidades muy implicadas en el mundo offshore. En el caso particular del proyecto PISA, estamos hablando de un consorcio de 3 universidades, que son Oxford, Imperial College en Londres y, si no recuerdo mal, University College en Dublín. Con lo cual ya no solo estamos hablando de una visión del mundo, de una universidad, sino que estamos hablando de 3 universidades, yo creo que conocidas por todos, por poca literatura en el sector que hayamos leído, y que también vienen contrastadas por mucha visión de la industria. Al final, en este proyecto contribuyó gente de todas las vertientes, desde desarrolladores hasta consultores, hasta gente que realmente se va a montar un día en un barco y va a ir a hincar uno de estos pilotes en mitad del mar. Con lo cual, yo creo que la imparcialidad está asegurada y la calidad de la investigación también. Bueno, muchas gracias. Vamos a, en todo caso,
dejar pendientes cualquier otro tipo de pregunta que nuestros asistentes quieran realizar. Más allá de este tiempo, seguramente tu exposición dará lugar a que ellos repiensen un poco las ideas que has transmitido y seguramente tendrán nuevas inquietudes y en todo caso se las haremos llegar vía mail para que se puedan contactar con ellos en el caso de que continúen con estas inquietudes. De mi parte, les agradezco muchísimo la colaboración y la presentación. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, igualmente, Miquel y Francisco, les agradecemos muy buena la presentación y la disponibilidad para participar en este ciclo de conferencias, ¿sí? Voy a, como hacemos siempre en este ciclo, a cerrar mostrando las conferencias siguientes que tenemos todavía. Ahora tenemos un pequeño descanso de unas semanas, pero la próxima conferencia es el 25 de noviembre a las 17 horas. Volvemos sobre los temas más orientados al petróleo y va a estar el doctor Martín Sánchez de ITEC, que es una empresa científico-técnica entre el CONICET e YPF, y va a hablar sobre discontinuidades mecánicas, sus efectos sobre la propagación de fracturas hidráulicas, principalmente relacionado con todo lo que son yacimientos no convencionales. Y la siguiente es el 2 de diciembre a las 12 horas, por razones de que está también en Francia viviendo, del doctor ingeniero Pablo Cuellar, que bueno, estuvo trabajando en el BAM en Alemania y también nos va a profundizar todavía más sobre los pilotes offshore y todo lo que son aerogeneradores offshore, ¿sí? Que va a hablar un poco de estado de arte y perspectivas de las cimentaciones. Nada más, decirles que, bueno, siempre saben que la SAIG está en las redes sociales y, bueno, los esperamos el 25 de noviembre a las 17 horas. Les agradezco nuevamente a los disertantes y les agradezco a todos ustedes por bueno, acompañarnos todos los casi miércoles o jueves que tenemos este tipo de conferencias. Sin más, buenas tardes. Buenas tardes.